Kirby es una de mis franquicias favoritas de Nintendo desde que, por azares del destino, me regalaron el juego de Game Boy porque se lo encontraron en un taxi. Si dejaste tu cartucho de Kirby en un taxi en los 90s, lo siento mucho. Pero aún con eso, reconozco que Kirby se estaba quedando un poquito atrás en el mundo de los juegos de plataformas. No diría que hay juegos malos de Kirby, pero sí, unos son mucho mejores que otros. Star Allies, el primer juego de Kirby que salió para Switch, no hizo mucho para cambiar esa percepción porque se enfocaron más en vender la idea del multijugador local y tuvo que recurrir a DLC para complementar el juego, por resumirlo de cierta manera. Pero este juego, Kirby and the Forgotten Land, ya tenía mucho que un juego no me tenía sonriendo de principio a fin, y te cuento por qué en este video. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants, un canal de reseñas, opiniones de videojuegos y varias otras cosillas desde el punto de vista de un consumidor y entusiasta como todos. Kirby and the Forgotten Land comienza con Kirby siendo absorbido por un vórtice extraño que lo lleva a un planeta desconocido controlado por un grupo llamado La Jauría, quienes secuestraron a todos los Waddle Dee que terminaron también en ese planeta por razones desconocidas. Kirby conoce a Elfilin y juntos salen con el propósito de rescatarlos a todos. Mientras que no es un juego de mundo abierto, por fin cambia la estructura de siempre y ahora nos deja explorar zonas mucho más grandes y de distintas maneras. La cámara tiene más perspectivas, moviéndose a distintos planos dependiendo de la zona del nivel en la que nos encontramos. Aunque muchos esperaban Kirby Odyssey desde que vimos los primeros videos del juego, creo que lo que hicieron con Forgotten Land es una mezcla increíble de lo que amamos de los juegos de Kirby con el dar un paso hacia el futuro. Por ejemplo, seguimos derrotando y absorbiendo enemigos, recolectando moneditas y coleccionables, pero ahora la manera en que se presentan estos elementos en ambientes más complejos es mucho más interesante por el movimiento 3D. Por ejemplo, el encontrar rutas secretas con sus respectivas recompensas se vuelve más satisfactorio porque hay más elementos que investigar y con los que interactuar. El mundo está dividido por secciones y estas a su vez en distintos niveles como es costumbre. Una sección de bosque, otra de playa, de nieve, pero los niveles aún dentro de su temática se mantienen variados. La ambientación en un mundo post-apocalíptico abandonado le quedó perfecta porque, por ejemplo, en la playa puedes tener sí un nivel donde tienes que nadar, ver la playa, arena, todo muy familiar, y luego pasas a una planta de tratamiento de agua donde tienes que navegar por corrientes que te arrastran. En el mundo de nieve puedes explorar una ciudad y luego pasar a un mini boss rush en un puente largo. El parque de diversiones, mi sección favorita, tiene su parte de la entrada donde los enemigos hacen fila para los juegos, pero hay otros niveles como el de la casa embrujada con aliens, o uno de estos clásicos desfiles de los parques de diversiones pero con robots. En serio, como dije, tenía una sonrisa todo el tiempo mientras jugaba. Y esto es porque a veces los juegos de Kirby, después del primer par de mundos, empiezan a sentir algo monótonos. Usan el bosque genérico, el desierto genérico. Aquí no es broma ni exageración, siempre tratan de darle la vuelta a las temáticas y mecánicas que ya conoces conforme avanzas. Las habilidades de copia están presentes, aunque no todas, con evoluciones más fuertes que vas desbloqueando conforme avanzas. Pero uno de los puntos fuertes del juego es la habilidad de transmorfosis, que Kirby adquiere al pasar por el vórtice hacia este planeta. Transmorfosis le permite absorber no solo enemigos y copiar sus poderes, sino apoderarse de objetos inanimados y usarlos a su beneficio. Esto resulta en niveles con zonas donde tienes que iluminarte como foco para saber por dónde avanzar, o usar el famoso cochecito para ganar carreras, o acelerar contra paredes para romperlas. Esta mecánica fácilmente hubiera podido convertirse en algo repetitivo. Pero no pasó. Creo que varias de estas transformaciones hace unos años hubieran podido llevar el juego entero por sí solas. La de absorber agua, por ejemplo, te da una mecánica similar de limpiar como en Mario Sunshine, pero no se conformaron con eso y le metieron variedad, y variedad a la variedad. Entre que son varios objetos los que puedes absorber y las distintas formas que tienen para interactuar con los niveles, me siguieron presentando nuevas ideas para usarlos y avanzar o rescatar Waddle Dees hasta en los últimos niveles. De hecho, otra mecánica que pudo volverse muy monótona muy rápido es encontrar a los Waddle Dees. Funcionan como uno de los coleccionables del juego, como si fueran estrellas de Mario, y los consigues poniéndole atención a tu entorno, a los enemigos y hasta las moneditas. Algunos están en cofres ocultos que tienes que descubrir, otros solo se revelan si encuentras una ruta secreta, resuelves un acertijo de la forma correcta o en cierto tiempo, o usas la habilidad de copia o transmorfosis correcta. Pero no se volvió monótono, en todo el juego le varían a cómo encontrar los Waddle Dees. Claro, algunos se encuentran de manera similar, pero sí se siente variado. También hay misiones dentro de cada nivel como quítale la carne a los perritos 2 veces o rompe los pósters o cosas así que no siempre te dicen desde el principio, así que vale la pena experimentar e interactuar con todo para terminar el nivel al 100%.
Para el modo multijugador local de hasta 2 personas, la otra toma control de Waddle Dee Pañuelo que usa una lanza para atacar. No tiene las mismas habilidades ni puede irse por su lado porque la cámara sigue a Kirby, pero el propósito es trabajar juntos para resolver rompecabezas o derrotar enemigos. Por cierto, si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, suscribirte claro y activar la campanita de notificaciones, o compartirlo con alguien a quien creas que le puede ser útil. Todo eso es gratis y ayuda mucho a mi canal para crecer. Siento que este juego es un caso de no querer reinventar la rueda, sino de cambiar, evolucionar y pulir la fórmula a lo mejor que se pudo lograr sin perder la esencia de Kirby, que es algo muy importante. Para ser el primer juego de Kirby en 3D, aventaron la casa por la ventana. Además, la atención al detalle para estándares de estos juegos está por los cielos. Desde el apartado gráfico, que tiene texturas, iluminación y efectos más complejos que les dan mucha más profundidad y personalidad a los escenarios, hasta detallitos como que si escuchas el viento soplar te das cuenta que está tocando el tema principal del juego. De nuevo, la exploración 3D vuelve más interesante el navegar por todos estos niveles. Y bueno, hablando de personalidad, también derrocha esto. No tanto en la historia, esto sí, pues existe, es importante, y si ya sabes cómo son las historias de Kirby, sigue mucho esa línea, pero siempre ponen la jugabilidad primero. Eso no ha cambiado. La personalidad está en todo lo demás. En cómo se ven y de qué tratan los niveles, como el mundo del parque de diversiones, en los detalles de cómo se mueven y cómo atacan los enemigos o cómo está diseñado este mundo abandonado. Otro lado donde se nota mucho la personalidad es la ciudad de los Waddle Dees, una parte del mundo a la que siempre regresas después de cada sección. Está preciosa y miren cómo Kirby saluda a todos. Mírenlo. Aquí podrás encontrar la armería donde evolucionas y potencias las habilidades de copia, el coliseo para ir contra los jefes del juego y poco a poco se van desbloqueando nuevos edificios y minijuegos conforme rescatas a los Waddle Dees. Hasta le construyen una casita a Kirby para dormir y recuperar energía que puedes decorar con las figuritas coleccionables o con cuadros de eventos importantes. Claro, como buen juego de Kirby, pasar los niveles no es lo único que ofrece. Encontrar a todos los Waddle Dees de cada uno es tardado por las misiones y rutas secretas, y también existen las llamadas rutas del tesoro, que son como mini niveles donde te ponen a prueba con alguna habilidad de copia, de transmorfosis o a Kirby pelón sin habilidad. Pueden ser desde retos de combate, de rompecabezas, de llegar al final en cierto tiempo. Yo lo sentí como que te enseñaban a usar las habilidades de la mejor manera posible, como un entrenamiento. Si las terminas antes de cierto tiempo te dan una bonificación de monedas, pero lo importante es que te dan una piedra de rareza que utilizas para evolucionar las habilidades en la armería. Mientras más evolucionada esté, más piedras va a pedirte, así que no ignores las rutas de tesoro conforme te vayan apareciendo. Una vez que acabas la historia, se desbloquean nuevos niveles para llegar al verdadero final. Estos niveles son como amalgamas de los pasados, pero con cambios a los enemigos, formas de avanzar y mucho más difíciles. Ahora el objetivo es encontrar 300 de algo. No digo qué, porque es spoiler, pero están distribuidos en estos nuevos niveles, y no solo distribuidos, varios están ocultos. Y ya que termines estos niveles, seguro hay cosas que no has hecho. Rescatar a todos los Waddle Dees, pasar todas las rutas de tesoro cumpliendo el objetivo de tiempo, las figuritas que hay en los niveles o compras con monedas en las máquinas de gacha, evolucionar las habilidades a su máximo que incluye buscar los planos dentro de los niveles, terminar las batallas del coliseo que tienen modos bastante difíciles, especialmente después del postjuego, conseguir el puntaje más alto en los minijuegos. Hay muchas cosas que hacer si quieres el 100%. Y lo mejor es que no se siente como una tarea. Yo no soy de buscar el 100% en todos los juegos, nada más en los que realmente me atrapan, y Forgotten Land tiene tantas cosas bien hechas, divertidas y satisfactorias que no me ha pesado nada seguir trabajando para ese 100%. Solo por no dejar, debo mencionar que noté algo de caídas de cuadros en momentos muy caóticos, pero no duraban más de 1 o 2 segundos. Nada grave. Me la pasé genial jugando Kirby and the Forgotten Land, por si no era obvio. En serio no disfrutaba tanto un juego de Kirby desde Planet Robobot y creo que este le ganó por todo lo que mencioné en el video. Quedé sorprendido por el cuidado y el amor con el que hicieron este juego, con el que crearon los niveles, la atención al detalle y la evolución de la franquicia sin dejar de lado lo que hace a Kirby. Creo que si hubiera tenido la opción de combinar habilidades de copia como el de Nintendo 64, para mí este sería el juego perfecto. Pero eso claro hubiera necesitado como otro tipo de acercamiento al diseño de niveles. No es una queja, solo es un comentario. La verdad es que lo que hay aquí no lo cambiaría. Tal vez a algunos les parezca un juego muy fácil, y sí, jugando todo el juego en la dificultad difícil,
no morí ni una sola vez, pero eso es parte de Kirby, busca ser un juego accesible para todos. Y no está mal, digo, si defendemos juegos que buscan ser difíciles, pues creo que también podemos defender juegos que buscan ser fáciles para que todo el mundo los pueda jugar. No será el juego más retador, fuera de algunas cosas del postjuego, pero compensa en diseño de niveles, atención al detalle, música y muchísima diversión. Si quieren un juego que yo describiría como un paquete de felicidad, y yo sé que todos de repente necesitamos una dosis de serotonina, jueguen Kirby and the Forgotten Land, no se van a arrepentir. ¿Tú qué piensas de este juego? ¿Ya lo jugaste? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.